Saludos, ninjas del universo Light Novel. Prepárense, porque la tercera gran guerra ninja ha estallado con toda su furia y las cabezas más grandes han comenzado a rodar. En los capítulos anteriores, fuimos testigos de un evento que sacudió al mundo shinobi, el legendario e imparable Tercer Wreckage, tras una lucha titánica contra 10.000 ninjas de Iwa, finalmente cayó en combate. Mientras Konoha celebraba y debatía entre buscar la paz o la venganza, Ibadakure no perdió el tiempo y les declaró la guerra, abriendo un frente sangriento. Por si fuera poco, Tsunagakure, liderada por el nuevo Kazekage Rasa, se unió a la fiesta, forzando a Konoha a una desesperada guerra en dos frentes. En medio de este caos, nuestro protagonista, Danzo, no ha estado de brazos cruzados. No solo le enseñó el Rasengan a un joven y prodigioso Minato Namikaze, sino que dio un paso al frente, convenciendo a Hiruzen de enviarlo junto a Tsunade para liderar la defensa contra Asuna. Antes de partir, reunió a su nueva generación de agentes de la raíz, quienes le juraron lealtad como la espada en la oscuridad y el escudo que protegerá a la aldea. Ahora, en el frente de batalla, la tensión es máxima. Tsunade, como comandante, mantiene a Danzo a distancia, pero él, desde su flanco, ya demuestra su astucia con protocolos que minimizan las bajas y maximizan la eficiencia de sus tropas. Sus agentes, letales y coordinados, ya están dejando su marca en escaramuzas mortales contra un enemigo que no entiende la nueva amenaza que enfrenta. Con la guerra en su punto más álgido y la desconfianza sembrada incluso entre aliados, ¿cómo jugará sus cartas este nuevo Danzo para cambiar el destino de Konoha? Vamos a descubrirlo. Chapter 21, The Belief of Fruit, señor Danzo. Dentro de la tienda de Danzo, Yakushi no dudó antes de hablar. ¿Qué pasa? Dilo. La inusual muestra de curiosidad de Danzo era evidente. Hay un joven que desea verte. Un atisbo de tristeza se dibujó bajo su expresión tranquila. Danzo dejó el informe de inteligencia en su mano. El ambiente se volvió más denso mientras seguía a Nono hacia la tienda médica. En una cama separada de las demás yacía una niña, con el torso envuelto en vendas. Le habían colocado una máscara a su lado, revelando un rostro pálido y juvenil, descolorido. En el camino, Danzo ya se había enterado de su condición. La exposición prolongada al chakra del elemento rayo la había quemado por dentro. Aunque ella misma era usuaria del elemento rayo, sus órganos estaban prácticamente inservibles. La única razón por la que ella todavía estaba con vida era debido a la medicación y al ninjutsu médico de Nono que la mantenían en marcha. ¿Danzo-sama? Su voz era insegura, temblando de emoción. Estoy aquí. Danzo se sentó a su lado, sintiendo un peso desconocido en el pecho. Siempre supo que este mundo distaba mucho de ser pacífico o estar lleno del heroísmo idealista que algunos imaginaban. Creía haber aceptado esa realidad. Y, sin embargo, tengo tanto miedo. Soy inútil. Su voz era débil, temblorosa, llena de impotencia. Atrás había quedado la valiente guerrera que había luchado en el campo de batalla, ahora era solo una niña. Está bien, estamos todos aquí, estoy aquí, lo has hecho bien, estoy orgulloso de ti. Sintiendo el ligero temblor de su cuerpo, Danzo se acercó más, su voz más suave que nunca mientras repetía sus palabras tranquilizadoras. Su habitual tono frío y sereno había desaparecido. En su lugar había algo inusual, suave y dolido. Su cuerpo se relajó lentamente. Una pequeña sonrisa apacible se dibujó en sus labios antes de caer en un sueño eterno. Danzo permaneció inmóvil por un largo tiempo. Señor Danzo, Dahama, me quedaré con este un poco más. No importaba cuánto despreciara Danzo la guerra, esta continuaba a pesar de todo. Con Tsunagakure reforzando sus fuerzas, la intensidad de la batalla solo había aumentado. Incluso Danzo, estacionado en el frente oriental, no tuvo más remedio que reforzar sus líneas defensivas. Para Tsunade, quien se enfrentaba a las fuerzas principales de Tsunagakure, la situación era aún peor. Las bajas fueron devastadoras. Sin embargo, los refuerzos de Konoha estaban lejos de ser adecuados. El primer grupo de refuerzos consistió principalmente en shinobi nacidos civiles, y la mayoría eran genin inexpertos que nunca habían puesto un pie en un campo de batalla. Danzo-sama, Tsunade ha enviado una solicitud. Quiere rotar algunas de sus fuerzas, informó Nono. Con la rápida pérdida de shinobi experimentados, los nuevos refuerzos simplemente no podían manejar las misiones por sí solos. Aunque Danzo se mostraba reacio, esta era la realidad de la guerra. De acuerdo, envía 100 hombres. Tras una breve pausa, añadió, y dile que los shinobi raíz siguen las reglas de raíz. Si no puede aceptarlas, no debería usarlas. Sí, Danzo-sama. Nono hizo una reverencia antes de irse. A Tsunade ya no le importaban las condiciones. Que Danzo estuviera dispuesto a enviar hombres ya era un alivio. Nunca se habían llevado bien.
Cuando Danzou llegó, ella lo echó del campamento principal. Si no estuviera tan abrumada, nunca hubiera bajado su orgullo para hacer esta petición. Los nuevos refuerzos de Konoha sufrían pérdidas asombrosas. De 10 escuadrones enviados, solo 3 regresaban por la noche. A veces, ninguno regresaba. Permitirle seguir operando solo empeoraría la situación. Pero no había suficientes shinobi experimentados para liderarlos. Sin otra opción, recurrió a Danzou. En cuanto al manual del protocolo Root que entregó el siempre eficiente asistente de Danzou, Tsunade ni siquiera se molestó en leerlo. Era simplemente otro conjunto de despiadadas regulaciones shinobi. Con Konoha estrechando su perímetro defensivo, Tsunagakure vio una oportunidad. Sus ataques se volvieron más implacables, empujando el frente de batalla a 30 kilómetros del campamento principal de Konoha. Cualquier shinobi que se aventurara más allá de ese rango se arriesgaba a una emboscada inmediata. Incluso los Jin de élite se enfrentaban con frecuencia ahora. A pesar de que ese mes llegó otro envío de suministros y refuerzos, la mayoría todavía eran shinobi nacidos civiles. Entrégale esta carta al tercer Hokage personalmente, ordenó Tsunade, visiblemente frustrada. Dile que, si esto continúa, mejor espera a que Tsunagakure invada el país del fuego. El tercer Hokage tiene sus razones. Iwagakure también es. El Jin que escoltaba los suministros intentó explicarlo. No quiero oírlo. Solo dale el mensaje. Tsunade lo despidió con impaciencia. Después de que la escolta se fue, su segundo al mando se acercó con un informe. Los suministros se han distribuido a todos los puestos de avanzada, y los nuevos refuerzos se han reasignado a escuadrones. Sin embargo, dudó. Solo dilo. Tsunade se frotó las sienes. La mayoría de los shinobi recién asignados solicitan ser ubicados en escuadrones liderados por miembros de Root. Esto está causando un desequilibrio en la distribución del equipo. ¿Qué? Tsunade casi pensó que había escuchado mal. Los shinobi raíz eran famosos por su crueldad y falta de emociones. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a colaborar con ellos? Al ver su confusión, su segundo al mando continuó. Según los registros de misiones del mes pasado, la tasa de supervivencia de los escuadrones liderados por Root es la más alta. ¿Están abandonando misiones para preservar su número?, preguntó con aspereza. No, Lady Tsunade. Su tasa de éxito en misiones también es la más alta. Eso la hizo reflexionar. La mayor tasa de éxito, la mayor tasa de supervivencia. Tráeme cualquier escuadrón liderado por Root que acaba de completar una misión. Sí, señora Tsunade. No mucho después, un agente de Root enmascarado entró en su tienda, acompañado por 3 jóvenes shinobi, no mayores de 15 años. Señora Tsunade. Tsunade estudió a los 4. El shinobi raíz se mantenía erguido, disciplinado e inquebrantable. A juzgar por su complexión, no tenía más de 18 años. Los 3 detrás de él claramente acababan de salir de la academia, nerviosos, inquietos bajo su mirada. Informe sobre su última misión. Sí, mientras escuchaba su explicación detallada, no pudo evitar asentir. La estrategia fue sólida, la ejecución táctica, precisa, su experiencia, innegable. Más que eso, había garantizado la seguridad de sus compañeros más débiles. Los 3 shinobi más jóvenes miraron a su líder con admiración, su confianza en él era obvia. Si completar tu misión requiriera sacrificar a un camarada, ¿qué harías? El silencio llenó la tienda. Todas las miradas se volvieron hacia el shinobi enmascarado de Root. Abandonaría la misión. Aunque su expresión estaba oculta, el firme desagrado en su voz era inconfundible. Tsunade lo miró fijamente, sin poder creerlo. ¿Este era un shinobi entrenado por Danzou? Su respuesta inquebrantable le recordó al colmillo blanco de Konoha. Por primera vez, el prejuicio que tenía contra Root flaqueó. Su voz se suavizó. Cuando termine la guerra, ¿considerarías unirte a las filas oficiales de Konoha? Te recomiendo personalmente. Las palabras salieron de su boca sin siquiera darse cuenta. Se arrepintió de inmediato de haberlas dicho. No hace falta, Lady Tsunade, respondió con calma. He jurado lealtad. Mirando a los 3 jóvenes shinobi detrás de él, agregó, mis camaradas que aún no se han fortalecido también deben ser protegidos. Cuando los 4 se fueron, Tsunade se sentó en silencio. Una mirada nostálgica llenó sus ojos mientras murmuraba, qué idiota tan imprudente. Si todavía estuviera aquí, probablemente diría lo mismo. Chapter 22, Full Scale Assault. A quienes usan mascarillas y cumplen con su deber con absoluta precisión, siempre puedes confiarles tu apoyo. Este dicho se había extendido ampliamente por todo el campamento de Konoha en la Tierra de los Ríos. Dentro del campamento de Konoha, esta era la primera vez que Tsunade invitaba a Danzou a una reunión. Imposible. Ya no tengo suficiente personal, afirmó Danzou rotundamente, sin esperar nada bueno de la petición de Tsunade. Ya le había transferido 100 agentes de la raíz, y más de 20 habían muerto. Tan solo esa pérdida lo hacía rechinar los dientes de frustración, pero no podía hacer nada al respecto. Y ahora, tuvo la audacia de pedir aún más. Te enviaré 400 shinobi al frente oriental. Solo necesitas transferir 200 a mi lado, replicó Tsunade, con un tono que sugería que, de alguna manera, él estaba obteniendo la mejor parte del trato. Danzou la miró fríamente. ¿Cómo podía alguien con una cara tan bonita ser tan exasperante? Y, encima,
tan descarada. Los shinobi que quería que aceptara, los de origen civil, apenas eran competentes. Un chunin podía conocer uno o dos yatsus de rango C, mientras que los genin solo dominaban las 3 técnicas básicas. Sus fundamentos eran pésimos. Quizás al darse cuenta de que la mirada de Danzou se había vuelto particularmente desagradable, Tsunade se impacientó. No acudiría a ti si tuviera opción. Las fuerzas de Sunagakure nos presionan cada vez más. Los nuevos shinobi que recibimos corren como pollos sin cabeza. Si esto continúa, tú y yo podríamos regresar a Konoha y asumir la responsabilidad de este desastre. Serutoubi, no menciones a ese viejo, interrumpió Tsunade con amargura. Mira a la gente que envió. Después de tanto tiempo, sigue desconfiando de los Senju. Su expresión se complicó al encontrarse con la mirada de Danzou, con un dejo de autoburla en su tono. Se sentía extraño, no, directamente desagradable que ella y Danzou estuvieran ahora del mismo bando. Creía firmemente que Hiruzen estaba usando el campo de batalla para debilitar a la facción aliada del clan Senju. Esa era la única explicación lógica para su situación actual. Lo que ella no sabía era que Danzou había jugado un papel en la creación de esta situación. Después de haber vaciado las reservas de Ruth para la guerra, los instintos políticos de Hiruzen entraron en acción. Subconscientemente sintió que dejar que Ruth se volviera demasiado poderoso era peligroso. Al mismo tiempo, la batalla en el frente de Orochimaru era terrible, y la amenaza de Iwagakure era mucho mayor que la de Sunagakure. Sopesando todos los factores, Hiruzen había priorizado el envío de refuerzos a Orochimaru. Te transferiré 100 chunin más y 5 younin, dijo finalmente Danzou, con una expresión inusualmente seria. Y le escribiremos una carta conjunta a Serutoubi. Una vez terminada la discusión, Danzou se levantó para irse. Si la situación empeora, envía una señal de emergencia. ¿Conoces tu situación? Lo sé, viejo, respondió Tsunade, con un tono un poco irritable. Tras la marcha de Danzou, una extraña revelación la asaltó. Trabajar con él no era tan insoportable como esperaba, lo cual, irónicamente, fue la peor parte. ¿En qué estoy pensando? Ella negó con la cabeza, apartando esos pensamientos. La llegada de 100 shinobi de élite significó menos bajas entre las tropas civiles. Eso le quitaría un peso de encima. Sus emociones turbulentas se calmaron un poco. En un cañón dentro de la Tierra de los Ríos, estaba situado el campamento principal de Sunagakure. Señor que se caga, nuestros shinobi ya han avanzado a 30 kilómetros del campamento de Konoha. Sus fuerzas no son tan formidables como pensábamos. No hay necesidad de esperar, comencemos el asalto ahora. Esta discusión se había repetido durante más de un mes en la tienda de mando de Sunagakure. Espera un poco más, intervino Chiyo. La escolta ya está en camino, llegarán en medio mes. Sin embargo, su oposición se había vuelto menos enérgica. Las fuerzas de Konoha eran tan decepcionantes que incluso ella empezaba a dudar. ¿Es realmente necesario esperar refuerzos? Rasa miró al anciano y se levantó lentamente, su mirada llena de ambición. Informes del País del Fuego confirman que la mayoría de las fuerzas de Konoha se han desplegado en el frente de Iwagakure. Es hora de que aprendan el precio de subestimar a Sunagakure. Preparen las tropas. Lanzaremos el asalto a gran escala al amanecer. Sí, señor que se caga. Sí, señor que se caga. El asalto de Sunagakure fue todo menos sutil. Sus fuerzas avanzaron con todas sus fuerzas, presionando sin vacilar. Tsunade recibió la noticia de inmediato y dirigió personalmente a las tropas de Konoha para enfrentarlos de frente. La batalla estalló tan pronto como ambos bandos se enfrentaron. Al principio, las dos fuerzas eran distinguibles, pero a medida que el caos se intensificaba, las formaciones se desintegraron y el campo de batalla se convirtió en un frenesí de masacres. No había técnicas de asesinato elaboradas, solo sonidos de acero chocando, yatsus detonando y los gritos agonizantes de los shinobi. Cada persona seleccionó su objetivo y utilizó cualquier medio necesario para eliminarlo. Tsunade descendió desde arriba, impactando el suelo con una fuerza devastadora. La onda expansiva resultante destruyó 3 marionetas de Chiyo en un instante. Eres demasiado mayor para seguir en el campo de batalla, comentó Tsunade, obligándose a ignorar la repugnancia que sentía. Su mirada penetrante se clavó en el anciano titiritero. Pensar que esa mocosa de antes ahora está al mando de las tropas ella sola, reflexionó Chiyo. Tsunade ya tenía 30 años, pero para Chiyo, ella todavía era solo una niña. Unas extrañas marcas adornaban el rostro de Tsunade, y sus reservas de chakra eran inmensas. Era evidente que estaba usando una técnica secreta. Chiyo se puso alerta de inmediato. Con un movimiento de sus manos, más de una docena de marionetas surgieron a su alrededor. Ambas mujeres eran comandantes de alto rango y ampliamente reconocidas como combatientes de nivel Kai. Los shinobi que los rodeaban retrocedieron instintivamente, no queriendo quedar atrapados en el fuego cruzado. Tsunade hizo el primer movimiento, lanzándose hacia Chiyo con una velocidad increíble. 2 marionetas se lanzaron a interceptarla, pero en el momento en que se acercaron, las destrozó sin esfuerzo. Auge. Los fragmentos de la marioneta explotaron al impactar, liberando una densa nube de gas venenoso púrpura.
La hierba y la vegetación se marchitaron al instante al contacto. Una figura oscura surgió de la niebla. Tsunada, completamente impasible, se lanzó hacia Chiyo como una bala de cañón. Auge. Un impacto masivo hizo un cráter en la tierra que formó una especie de telaraña. ¡Qué oponente tan problemático!, murmuró Chiyo, usando sus marionetas para alejarse de la zona de impacto. Al ver a Tsunada atacarla nuevamente, maniobró rápidamente sus marionetas para mantener la distancia. Las habilidades de Tsunada eran un pésimo rival para ella. Sus marionetas y venenos tenían poco efecto, y su cuerpo envejecido no estaba en condiciones para el combate cuerpo a cuerpo. Aunque su lucha parecía equilibrada en la superficie, Chiyo estaba siendo repelida sin descanso. Ya había perdido varias marionetas. La persecución los condujo hacia el borde del campo de batalla. Chiyo se estabilizó después de ser lanzada por la onda expansiva. Tsunada chasqueó la lengua con frustración. Te lo dije, cuando llegues a esta edad, deberías estar disfrutando de tu jubilación. Lejos del campo de batalla empapado de sangre, finalmente exhaló. Tos, tos. «¿Qué vieja me estoy haciendo?», murmuró Chiyo, sacudiéndose la túnica. Los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores. Entonces su mirada se agudizó. «Por Tsunagakure, no puedo dejar que salgas de este lugar con vida». Con un movimiento de sus manos, aparecieron más de 20 nuevas marionetas. Tsunada sonrió. Bien, estaba pensando lo mismo. Y dicho esto, cargó una vez más. Chapter 23, Trap, boom, boom, boom. Las marionetas apenas lograron frenar a Tsunada. En cambio, bajo su monstruosa fuerza, se hicieron añicos de un solo puñetazo. No importaba cuántas marionetas se interpusieran en su camino, los ojos de Tsunada permanecían fijos en Chiyo. Si pudiera eliminarla, habría una oportunidad de poner fin a esta guerra, o al menos, retrasar la ofensiva de Tsunagakure. Uno tras otro, las marionetas fueron reducidas a escombros y Tsunada se acercaba cada vez más a Chiyo. Cuando alcanzó cierta distancia, una intensa explosión de chakra surgió del cuerpo de Tsunada, duplicando su velocidad en un instante. A simple vista, no era más que una mancha borrosa que se dirigía directamente hacia Chiyo. Las dos marionetas en su camino ni siquiera se acercaron antes de que la pura fuerza de su chakra las destrozara. A menos de 10 metros de distancia, de repente, una pared de arena dorada surgió del suelo, elevándose entre los dos. ¡Bum! El puño de Tsunada golpeó la pared, esparciendo arena dorada en todas direcciones. Si no intervienes, no duraré mucho más, exhaló Chiyo aliviada. La mirada de Tsunada se agudizó mientras observaba al joven que emergía con la arena. Ella sabía exactamente lo que significaba esa arena dorada. No esperaba que el cuarto que se caga se colara en el campo de batalla. ¿Está Tsunagakure lista para cambiar de líder tan pronto? ¡Uf! ¡Qué lengua tan afilada! Me encantaría invitar a la princesa de Konoha Tsunagakure como nuestra invitada de honor. Masas de arena dorada comenzaron a surgir del suelo, moviéndose como si estuvieran vivas, intentando tragarse a Tsunada entera. Solo un idiota no se daría cuenta de que era una trampa. Tsunada se retiró de inmediato. ¿Crees que puedes irte sin más?, resonó la voz del cuarto que se caga mientras gritaba, liberación del imán. Una enorme cantidad de arena dorada, enterrada durante mucho tiempo bajo tierra, hizo erupción frente a Tsunada, cortándole el escape. Entre las arenas ondulantes, las marionetas acechaban como peces en el agua, acercándose rápidamente a ella. Maldita sea. La expresión de Tsunada se volvió más pesada. Como escapar ya no era una opción, solo quedaba una opción. Con un repentino estallido de chakra desde sus pies, se lanzó hacia el cuarto que se caga. Deja de luchar. Este regalo ha sido preparado solo para ti. Liberación magnética, escudo de arena. Raza la provocó mientras sus manos seguían formando sellos. ¡Bum! El puñetazo de Tsunada destrozó el escudo, abriéndole un agujero mientras cargaba hacia adelante. El ojo de Raza se crispó al ver eso, abandonando inmediatamente la idea de un combate directo. Disfruta jugando con la arena. Dicho esto, se hundió en la arena dorada que tenía debajo. Tsunada saltó y pisoteó el lugar donde Raza había desaparecido. La fuerza del impacto esparció arena por todas partes, pero no había nada debajo. En cambio, la arena circundante comenzó a avanzar hacia ella como un maremoto. Desde dentro de la arena fluida, acechaban marionetas, listas para atacar en cualquier momento. Después de más de 10 minutos de intensa batalla, la ropa de Tsunada estaba rota en algunos lugares, haciéndola lucir un poco peor. Al principio, sus habilidades le otorgaban una ventaja abrumadora sobre las marionetas de Chiyo, pero ahora, el límite de linaje del cuarto que se caga contrarrestaba por completo su taijutsu. Con la experiencia de Chiyo en el manejo de marionetas, Tsunada se enfrentaba a una opresión generalizada. De no ser por su sello Jin, que aceleraba su curación, ya habría caído. El campo de batalla, lleno de arena dorada y moldeado por las habilidades del cuarto que se caga, era una absoluta pesadilla para un usuario de taijutsu. Cada vez que intentaba liberarse, encontraba una resistencia enorme. Peor aún, la arena parecía seguir sus movimientos, haciéndole casi imposible escapar. Liberación magnética tatau datado con arena. Una enorme ola de arena convergió en una forma similar a una serpiente y se lanzó hacia Tsunada desde arriba. Ella hizo una voltereta hacia atrás para esquivarlo, pero el golpe fallado se estrelló contra el suelo, formando innumerables zarcillos que atacaron en todas direcciones. Uno de ellos se envolvió alrededor de su pierna en el aire. Te tengo.
El cuarto que se caga sonrió desde las sombras. Dentro de la nube de arena explosiva, dos marionetas con forma de insecto brillaban con cuchillas afiladas como navajas, corriendo por el zarcillo de arena para empalar a Tsunada. En ese momento crítico, liberación de viento, onda de vacío. Una ráfaga transparente de aire comprimido, afilada como una cuchilla, atravesó las marionetas y el zarcillo de arena desde arriba. Tsunada aterrizó sana y salva, respirando con dificultad. Si esas espadas la hubieran golpeado, incluso con su curación, no habría salido ilesa. ¿Estás bien? Danzou apareció frente a ella, observando el campo de batalla con ojos cautelosos. Cuando llegó, Tsunada no estaba por ningún lado, lo que lo obligó a buscarla. Él sabía muy bien acerca de su fatal debilidad. Tsunada contuvo la respiración y miró a Danzou. Estoy bien, tenemos que salir de aquí, rápido. El límite del linaje del cuarto que se caga tenía una ventaja abrumadora en un campo de batalla cubierto de arena dorada. Danzou observó el terreno. Yo despejaré el camino. Cúbreme, anciano de Konoha, ya que has venido hasta aquí, mejor que te quedes. La voz del cuarto que se caga resonó entre las sombras. Liberación de imán, entierro en la arena de la prisión. A su alrededor, las dunas de arena se elevaban como un remolino, girando mientras intentaban devorarlos a ambos. Gran bola Rasengan. Danzou lanzó su Rasengan hacia adelante, cargando directamente a través de las arenas en espiral. El Yatsu, como un taladro gigante, excavó un túnel a través de capas tras capas de dunas de arena. Las marionetas ocultas en el interior intentaron detenerlos, solo para ser molidas hasta convertirse en polvo por la pura fuerza del chakra en espiral. Al darse cuenta de que los ataques frontales eran inútiles, los títeres emergieron repentinamente de la arena detrás de ellos, abrieron compartimentos en sus pechos y lanzaron una descarga de zenbón. Tsunada se deslizó por el suelo arenoso, generando una fuerza inmensa. Clan, Swiss. Un sonido agudo y penetrante llenó el aire cuando la fuerza de su patada envió balas de arena volando, interceptando la lluvia de zenbón. Dos marionetas, plagadas de agujeros, se desplomaron sin vida en las arenas movedizas. Al atravesar la última pared de arena, el terreno que tenía delante finalmente quedó libre de arena dorada. Finalmente salí, jadeó Tsunada, sus reservas de chakra estaban a punto de agotarse. A lo lejos, más de una docena de figuras corrieron hacia ellos. Esa es la guardia personal del que se caga. Tenemos que movernos. Danzou reconoció su atuendo al instante. Levantando su gran bola Rasengan, apuntó a los perseguidores. Explosión de Rasengan. La enorme esfera se encogió visiblemente, comprimiendo su poder antes de detonar en una onda de choque explosiva. Los guardias que los perseguían e incluso Chiyo se vieron obligados a detenerse y evadirlo. Desde arriba, el campo de batalla ahora mostraba una enorme hendidura similar a un cráter, como si hubieran sacado una cucharada de un pastel. ¡Muévanse!, gritó Danzou, y ambos se retiraron rápidamente del campo de batalla. Esta técnica fue desarrollada por Danzou tras obtener la investigación de Orochimaru. Al interrumpir el flujo de chakra del Rasengan a distancia, creó una detonación controlada que envió ondas de choque hacia adelante para aniquilar a sus enemigos. Aunque su poder se redujo ligeramente, requirió un control extremo del chakra para ejecutarlo correctamente. Chapter 24, The Wheel of Fire. Después de que Danzou tomó a Tsunada y se retiró, Tsunagakure pronto envió una señal y sus fuerzas ninja comenzaron a retirarse también. Konoha sufrió grandes pérdidas en esta batalla. De los 2000 shinobi desplegados, un tercio se había perdido. Las fuerzas restantes, aunque con vida, presentaban en su mayoría heridas de algún grado. Incluso Tsunada, debido al uso prolongado de su sello Jin, parecía agotada. Al regresar al campamento principal, propuso una retirada estratégica de la Tierra de los Ríos para fortificar sus defensas a lo largo de la frontera de la Tierra del Fuego. Estaba claro para todos, las fuerzas de Tsunagakure tenían la ventaja. Sus refuerzos eran constantes, mientras que los de Konoha escaseaban. Nadie objetó la propuesta. Danzou, quien asistió a la reunión, asintió sin dudarlo. No había necesidad de un enfrentamiento frontal. Incluso si gastaran todos sus recursos, podrían no poder contener al ejército de Tsunagakure. Retirarse obligaría a los altos mandos de Konoha a reconocer sus pérdidas y, con suerte, a asignar más apoyo al frente. Una vez alcanzado el consenso, la retirada se desarrolló sin contratiempos. Tsunagakure solo envió pequeños equipos para hostigarlos, pero no causó problemas significativos. El país de los ríos quedó completamente abandonado. Tras retirarse al puesto fronterizo del país del fuego, Tsunada, sorprendentemente, no despidió a Danzou. Quizás se debió a su papel al salvarle la vida durante la última batalla. Sin embargo, los miembros de Root no tuvieron la misma suerte. Con el pretexto de la escasez de personal, Tsunada los dispersó entre las fuerzas principales. Siempre que Danzou se encontraba con otros shinobi dentro del campamento, a menudo lo saludaban con reverencias respetuosas. Señor Danzou. Este respeto se debía en gran medida a la fe y la reputación de los miembros de Root. Así como sus contribuciones fueron reconocidas por otros, también Danzou, el líder de Root, recibió un sincero reconocimiento. La guerra era como un horno, y los shinobi de Root eran su leña, difundiendo la ideología de Danzou por todo el campo de batalla. Sin embargo, sentía un gran pesar. Había logrado su objetivo original, debería estar satisfecho. Pero cuando las listas de los miembros caídos de la raíz fueron colocadas ante él, sintió su peso. Si fueran otros,
Podría haber descartado sus muertes como la inevitable tragedia del mundo shinobi, pero estos soldados habían heredado su visión. Se habían arrojado a la muerte sin dudarlo, todo por la llamada voluntad de fuego. Sin embargo, su intención original nunca había sido algo tan ridículo como eso. Medianoche. La luna estaba parcialmente oculta por las nubes, proyectando una tenue luz sobre la tierra. No muy lejos del campamento principal de Konoha, más de 200 figuras permanecían inmóviles bajo el cielo nocturno. Frente a ellas, 93 cajas de madera yacían en ordenadas filas. Dentro de cada caja había cenizas, máscaras rotas, kunais desechados o restos de ropa. Liberación de la tierra, pantano del inframundo. El suelo se ablandó como un pantano, tragándose lentamente las cajas alineadas. Una vez finalizado el yatsu, la tierra se endureció una vez más, sin dejar rastro de lo que había ocurrido. Este era el ritual que Danzō había decretado hacía mucho tiempo. Los miembros de la raíz no tenían pasado ni futuro. No necesitaban grandes funerales ni lápidas. Todos y cada uno de los shinobi presentes se quitaron las máscaras, revelando rostros en su mayoría de unos 15 años, niños y niñas, todos con expresiones solemnes. Colocaron sus manos sobre sus pechos, despidiéndose en silencio de sus compañeros caídos. Vivían según la voluntad de fuego que Danzō había establecido, viéndolo como su líder, su pionero. Una vez concluida la ceremonia y los demás dispersados, Danzō permaneció en su lugar, perdido en sus pensamientos. Unos pasos suaves se acercaron desde atrás, pero él no los reconoció. Señor Danzō, de huérfanos a guerreros, les diste el mejor final que podrían haber deseado, susurró Non Yakushi, sintiendo la agitación en su corazón. De verdad, murmuró Danzō con los ojos cerrados y un tono inseguro, como si buscara confirmación. Sí, en este mundo cruel, basta con saber por qué se lucha, respondió ella con suavidad, con la mirada fija en su espalda. Danzō exhaló silenciosamente. Pero ¿y si ese propósito no era más que una ilusión? Los cambios en el campo de batalla. La guerra estaba en constante cambio. Antes incluso de que llegaran los refuerzos de Konoha, el cuarto Kezekage lideró personalmente un asalto total a la frontera del País del Fuego. Había pasado apenas medio mes desde la última batalla. Tan pronto como Danzō apareció en el campo de batalla, el cuarto Kezekage, Rasa, cargó directamente hacia él, ignorando incluso la batalla entre Tsunade y Chiyo. Claramente, todavía albergaba resentimiento por el rescate de Tsunade. Liberación de imán, llovizna de arena. Liberación de viento, onda de vacío. Danzō desató una onda de vacío para contraatacar mientras usaba el retroceso para saltar hacia atrás, evadiendo por poco el ataque de arena a gran escala de Rasa. En el momento en que aterrizó, el suelo debajo de él se convirtió en arena, elevándose rápidamente para atrapar sus piernas. Tisseach, qué habilidad tan molesta, murmuró Danzō antes de desaparecer con la técnica de desplazamiento corporal. Auge. Un tronco de madera, dejado en su lugar, fue instantáneamente convertido en polvo. Rasa abandonó los ataques a distancia y se apresuró a entrar, participando en un combate cuerpo a cuerpo. Liberación de viento, espada de vacío. Danzō infundió su kunai con chakra del viento, creando un borde afilado como una navaja que podía contrarrestar la interferencia de liberación magnética. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Los dos se enfrentaron ferozmente, intercambiando múltiples golpes en cuestión de momentos antes de saltar para separarse y crear distancia. Liberación de imán, lanzas de polvo de oro. Liberación de viento, gran esfera de vacío. Dos yatsus de rango chocaron, provocando una explosión que limpió una porción considerable del campo de batalla. Después de un breve intercambio, la expresión de Rasa se oscureció al observar la postura inquebrantable de Danzō. Este anciano estaba más allá de las expectativas, sus reservas de ninjutsu, taijutsu y chakra no mostraban debilidades importantes. Danzō tomó la iniciativa, cargando hacia adelante mientras desataba una lluvia de técnicas de viento para interrumpir la visión de Rasa. Al mismo tiempo, creó clones de sombra que atacaban desde múltiples ángulos. Rasa no perdió el tiempo y atacó al verdadero, dispersando los clones al contacto. En cuanto Danzō se acercó, lanzó un implacable ataque de taijutsu. Su velocidad y fuerza eran asombrosas, mucho más allá de lo que cabría esperar de un shinobi ya pasado de moda. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Rasa bloqueó con desesperación. Al principio, estaban igualados, pero a medida que los golpes de Danzō se volvían más impredecibles, Rasa quedó en desventaja. Este anciano, su taijutsu realmente me está reprimiendo. Intentó crear distancia, pero Danzō se anticipó a su movimiento, negándose a darle la oportunidad. Rasa finalmente recibió un golpe directo, una potente patada de Danzō lo lanzó por los aires. Aprovechando la fuerza del impacto, Rasa saltó alto, escapando del ataque cuerpo a cuerpo. Sus manos se movían rápidamente a través de sellos manuales. Uf, demasiado lento. El shuriken de Danzō, mejorado con chakra del viento, giró hacia él, obligando a Rasa a abortar su yatsu y defenderse.
Al darse cuenta de que se había convertido en un objetivo estacionario, Rasa maldijo internamente. Liberación magnética, escudo de arena. Un escudo flotante de arena se formó frente a él. Casi. El shuriken mejorado por el viento de Danzou lo cortó como si fuera papel. Reaccionando rápidamente, Rasa esquivó uno y desvió otro con un kunai. Liberación de viento, esfera de vacío. El siguiente Yatsu de Danzou obligó a Rasa a manipular su arena para alterar su descenso. Pero tan pronto como aterrizó, Danzou ya estaba sobre él, lanzando otra implacable descarga de Taijutsu. Chapter 25, Battle at Kite Level. Danzou también estuvo involucrado en la batalla, reuniendo información sobre el cuarto Kezekaga. Como Shinobi que poseía el Kekkei-Genkai de liberación magnética, el Kezekaga tenía una ventaja natural sobre un humano común como Danzou. No se trataba solo de poseer una mayor reserva de chakra, sino también de un estilo de combate único. Sin embargo, precisamente por esto, se había vuelto demasiado dependiente de su liberación magnética. Si bien su ninjutsu era superior al de Danzou, su taijutsu y su experiencia en combate eran claras debilidades. Danzou no tardó mucho en darse cuenta. Manteniendo un ritmo agresivo, Danzou se negó a darle respiro al cuarto Kezekaga. Aprovechó su taijutsu y su amplia experiencia en combate para controlar el curso de la batalla. Ambos se enfrentaron a gran velocidad por el campo de batalla, moviéndose tan rápido que los shinobi circundantes solo podían ver imágenes residuales parpadeantes. Solo los Queen de élite podían rastrear sus ataques y defensas. El Kezekaga estuvo a la defensiva durante la mayor parte de la pelea, luchando por soportar el implacable ataque de Danzou. Una vez más, no logró retirarse de la batalla. Esto no puede continuar. Ser forzado a seguir el ritmo de Danzou se sentía sofocante. Cuanto más intentaba resistirse, más se dejaba llevar por el ritmo de su oponente, y la presión seguía aumentando. Su expresión se oscureció cuando aprovechó una oportunidad. Juntó sus manos y canalizó con fuerza el chakra por todo su cuerpo, saltándose los sellos manuales habituales. Usar un yatsu de rango A sin preparación envió dolor a través de su red de chakra. Liberación magnética, marejada de arena. Un torrente masivo de arena dorada estalló, disparándose indiscriminadamente en todas direcciones, obligando a Danzou a retirarse. Algunos shinobi desafortunados a lo lejos fueron empalados en el acto. Los combatientes circundantes se distanciaron instintivamente, temiendo la destrucción de un campo de batalla de nivel Kai. Cuando la tormenta de arena amainó, el Kezekaga apenas había recuperado el aliento cuando vio tres figuras de Danzou cargándolo desde diferentes direcciones. Al percibir los granos de arena en el aire, rápidamente confirmó, todos eran cuerpos reales, no clones. ¿Usar clones de sombra solo para acercarte? ¡Qué decisión tan tonta! No te daré otra oportunidad. Aunque increíblemente útil, el Yatsu clon de sombra divide el chakra del usuario equitativamente entre los clones, lo que lo convierte en una técnica que la mayoría de los shinobi usan con moderación. Tomando una respiración profunda para estabilizar su chakra ligeramente interrumpido, el Kezekaga formó sellos manuales con una velocidad cegadora. Liberación de imán, cascada de arenas movedizas. Una enorme ola de arena dorada surgió del suelo como un maremoto y se estrelló contra los tres Danzous. La arena se movía como un ente viviente, envolviendo sin esfuerzo las tres figuras, enterrándolas bajo las dunas doradas. Sin embargo, en lugar de alivio, el rostro del Kezekaga se oscureció aún más. Su arena confirmó que ninguno de ellos era real, ni siquiera clones de sombra, solo simples técnicas de clonación. Un Kezekaga solo de nombre, aún demasiado joven. La voz de Danzou resonó desde lo alto de la arena dorada, su tono estaba teñido de burla. Un truco sencillo, al manipular las corrientes de aire alrededor de mis clones, los hice sentir sólidos, impidiendo que tu arena detectara la verdad. Había preparado un poderoso yatsu con simples clones. Una ventaja total. Tu guardia personal sigue cerca. Hasta que no te derrote, no desperdiciaré chakra innecesario. Liberación de viento, cuchilla de viento. Danzou se lanzó hacia adelante, formando rápidamente sellos con las manos mientras liberaba una fuerte ráfaga de viento para interrumpir la defensa del Kezekaga. Los ojos del Kezekaga estaban llenos de intenciones asesinas, pero permaneció sereno, usando su arena para mantener la distancia entre ellos. Danzou continuó evadiendo la arena dorada mientras se acercaba, lanzando simultáneamente ataques basados en el viento. Y yo que pensaba que el gran cuarto Kezekaga podría dominar dos yatsus de rango A seguidos. Esquivar es todo lo que sabes hacer. Así nunca me vencerás. Liberación del viento. Liberación del imán. Ignorando las burlas de Danzou, el Kezekaga se mantuvo fiel a su estrategia evasiva, evitando el combate cuerpo a cuerpo a toda costa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la imagen de él siendo empujado hacia atrás estaba causando revuelo en todo el campo de batalla. Aunque la mayoría de sus yatsus eran técnicamente de rango C, su dominio sobre la transformación de la naturaleza del chakra los hacía mucho más letales que las técnicas normales de rango C. La distancia entre ellos seguía reduciéndose. Danzou no le permitía al Kezekaga ninguna oportunidad de recuperarse. Liberación de viento, esfera de vacío. Las fuertes ráfagas atravesaron el escudo de arena del Kezekaga. Te tengo. Cuando el polvo se asentó, el Kezekaga saltó para crear distancia una vez más. Pero Danzou ya estaba allí, anticipando su movimiento. Apareciendo sobre él, Danzou asestó una patada rápida, enviando al Kezekaga al suelo antes de proseguir con otro golpe. El Kezekaga sonrió. Viejo, eres tú el que has sido atrapado. En el momento en que Danzou impactó,
Se extendieron grietas desde el punto de impacto. El cuerpo del que se caga se desmoronó como una escultura de arena. Desde debajo del suelo, una abrumadora ulide de arena dorada surgió y se tragó a Danzou por completo. Danzou se consumió como un grano de polvo, incapaz de escapar del mar de arena dorada y arremolinada. Una imponente pirámide de decenas de metros de altura tomó forma, con su superficie cubierta de intrincadas runas selladoras. El que se caga emergió del suelo, con la respiración temblorosa pero con la mirada iluminada por la emoción. No hubo ningún error, esta vez, el que selló fue el verdadero Danzou. Yo gano, viejo, una voz tranquila detrás de él interrumpió sus palabras. Una técnica de sellado impresionante. Sirve para contener a las bestias con cola, ¿no? Antes de que pudiera reaccionar, unas marcas negras de sellado se extendieron rápidamente por su cuerpo. Danzou soltó el hombro del que se caga. Esto no es posible. Sellé al verdadero. Mi arena permaneció pegada a él todo el tiempo. No pudo haber sido intercambiada. Danzou sonrió con suficiencia. ¿Quién dijo que lo cambié? Entonces, la comprensión golpeó al que se caga como un rayo. Desde el principio había sido engañado. Los 3 clones eran falsos. El que lo perseguía era un clon de sombra. Danzou lo había manipulado para hacerle creer que era real. Sus suposiciones habían sido erróneas desde el principio. Al ver la incredulidad en el rostro del que se caga, Danzou mantuvo la calma. La batalla había estado muy igualada en fuerza bruta, pero él había ganado gracias a su experiencia y estrategias superiores. Distraídamente, Danzou se tocó el ojo derecho vendado. ¿Vuelve conmigo para tomar el té? Antes de que pudiera terminar, rápidamente formó un Rasengan y lo clavó en el torso del que se caga. La sangre se esparció por el aire, pero el cuerpo del que se caga había desaparecido. Todo lo que quedó fue el cadáver de un guardia desconocido de Tsunagakure. Una técnica de sustitución, o algo más. Un Kekkei Genkai, una técnica secreta. Lleva el que se caga a un lugar seguro. Lo detendremos. Danzou frunció el ceño, sintiendo que el chakra del que se caga se alejaba rápidamente. Así que, incluso ahora, no podía subestimar las profundidades ocultas de una aldea shinobi. Varias figuras cargaron hacia él a gran velocidad. Buena esta historia, ¿no? Si te está gustando, no olvides darle like al video. Y ahora que ya lo hiciste, sigamos. Chapter 26, Tsukaku, de One Tail, liberación de la tierra, núcleo sísmico, liberación de fuego, técnica del dragón de fuego. El suelo bajo los pies de Dan se elevó abruptamente, creando un pasaje similar a un cañón mientras un dragón de fuego abrasador avanzaba a través de él. Liberación de viento, daño por presión. Las ráfagas de viento avivaron las llamas, enviando ondas de calor abrasadoras que se extendían hacia el exterior. Incluso los muros de tierra que acababan de levantarse comenzaron a mostrar signos de derretimiento. 6 miembros de la guardia del que se caga permanecieron en posiciones defensivas, observando el infierno ardiente que se avecinaba y permaneciendo alerta ante cualquier sorpresa. Arriba, ten cuidado. El ninja de Tsunagakure en el centro del grupo habló con gravedad. 2 marionetas emitieron un clic mecánico cuando los compartimentos de sus pechos se abrieron. ¡Sas! 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 Dan acababa de terminar de lidiar con una lluvia de sembón envenenados cuando aterrizó, solo para saltar inmediatamente hacia atrás. Un enorme pico de tierra surgió del suelo donde había estado un momento antes. Se movió a una posición más segura y observó a las fuerzas de Tsunagakure que bloqueaban su camino. Los Jin de Elite eran los shinobi más fuertes por debajo del nivel Kai. Podían usar Yatsus de rango A, tenían pocas debilidades y poseían suficiente poder como para amenazar seriamente a un Kai. Algunos también eran expertos en técnicas secretas, lo que los hacía impredecibles. Subestimarlos podía conducir al desastre. Después de todo, en la línea de tiempo original, Kakashi, un Jin de Elite, recibió una vez la orden de Dan de asesinar al tercer Hokage. Dan sabía que no debía tomar a estos oponentes a la ligera, basándonos en sus ataques anteriores. 6 Jin de Elite, 3 especializados en ninjutsu elemental, un ninja sensorial, un titiritero. Eso deja a uno más sin contabilizar. Un usuario de genjutsu. El paisaje a su alrededor empezó a cambiar. El cielo se oscureció y la luna llena se elevó lentamente sobre el campo de batalla. El entorno se transformó en un desierto tenuemente iluminado, con aullidos de lobo distantes que resonaban en el silencio inquietante. El shinobi de Tsunagakure que tenía delante desapareció, dejando tras de sí solo un páramo vacío. No está mal. Una técnica secreta capaz de manipular los 5 sentidos. Pero, aún está un nivel por debajo de las ilusiones del clan Kerame. El Sharingan de Dan reflejó la luz de la luna y la ilusión se hizo añicos como un espejo roto. Uno de los guardias del que se caga se agarró la cabeza con agonía y cayó sobre una rodilla por el impacto del genjutsu interrumpido. Es una habilidad bastante útil. No es de extrañar que Orochimaru la desee tanto. Al eliminar a un Jin de Elite en un instante, Danzo no pudo evitar suspirar en agradecimiento. Señor Danzo, 5 ambu enmascarados se materializaron a su lado. Derribarlos. Sí, señor. El escuadrón ambu cargó contra la guardia del que se caga sin dudarlo. Se desató un caos total. Aunque la guardia del que se caga tenía una ligera ventaja sobre los 5 ambu, se mantuvieron cautelosos con Danzo, quien aún no había entrado realmente en la batalla. Aprovechando la oportunidad, Danzo apuntó a los más débiles entre ellos, los ninjas sensorials. Los guardias restantes intentaron ayudar a su camarada, pero los ambu los interceptaron. Con Danzo uniéndose a la lucha, la batalla rápidamente se inclinó a su favor.
En 10 minutos todo había terminado. La victoria, en última instancia, pertenecerá a Tsunagakure. El cuerpo del guardia pronunció sus últimas palabras antes de que sus ojos perdieran vida y su cuerpo colapsara. La técnica de sellado en su cerebro se activó, destruyendo instantáneamente su mente. Sangre y materia gris se filtraron por sus orificios. ¡Qué problemático! Dance negó con la cabeza mientras miraba el cadáver. A pesar de sellar su chakra, el guardia encontró una forma de suicidarse, llevándose consigo toda la información valiosa. Mientras tanto, el propio Kesekaga había desaparecido. Probablemente se escondía en algún lugar, intentando romper el sello que lo ataba. Con la derrota de su líder, las fuerzas de Tsunagakure flaquearon. A diferencia de la alta moral de Konoha, los shinobi de la arena comenzaron a retirarse, justo cuando Dance creía que la batalla estaba llegando a su fin. Auge. En el centro del campo de batalla, se materializó una bestia colosal, parecida a un tenuki, con dibujos de arena. Su aura caótica y malévola infundía miedo en todos los que la contemplaban. ¿De verdad están sacando las armas pesadas? La expresión de Dan se oscureció. Las bestias con cola eran similares a los elementos de disuasión nuclear, poderosas, pero en gran medida incontrolables. Jajajaja, viejo. Por fin soy libre. Mataré a todos y cada uno de ustedes, malditos shinobi. Una voz maníaca resonó en el campo de batalla. Boom, boom, boom. 3 enormes balas de viento explotaron al impactar, arrasando todo a su paso. Cada ataque rivalizaba con un Yatsu de rango A en poder destructivo. Dance frunció el ceño. El chakra que percibía en el cola única era abrumador. Sus propias reservas eran ridículamente escasas en comparación. Mientras observaba a Sukaku arrasando hacia el campamento principal de Konoha, Dance apretó los dientes. Ve a ayudar a Tsunada, ordenó antes de correr hacia la bestia. ¡Malditos bichos! ¡Saboteen mi poder! Bala de aire perforadora. ¡Boom! ¡Boom! Un grupo de Jin que intentaba detener a Sukaku desapareció en una serie de violentas explosiones. ¡Jajaja! ¡Más! ¡Más! Sukaku rió alegremente, viendo cómo los shinobi se dispersaban. Al abrir la boca, el chakra se concentró rápidamente para otro ataque. Yatsu de invocación. Baku. Liberación del viento. Gran esfera de vacío. Dance ejecutó una técnica directamente de la línea de tiempo original. Una monstruosa criatura con cuerpo de tigre y cabeza de elefante se materializó. Sus fauces abiertas desataron una ráfaga feroz, amplificando el poder de la técnica de la gran esfera de vacío. El ataque golpeó a Sukaku de frente. Cuando el polvo se sentó, la superficie del cola única había sido afeitada y uno de sus brazos había desaparecido por completo. ¡Ah! ¡Maldito bicho! Su furioso rugido sacudió el campo de batalla. ¡Es Danzo-sama! ¡Danzo-sama está aquí! Gritos de alivio y admiración se extendieron entre las fuerzas de Konoha. Todos los shinobi de Konoha por debajo del rango Jin, evacúen el campo de batalla y retírense al campamento. La voz de Dance, llevada por el viento, llegó a todos los rincones del campo de batalla. De pie sobre la cabeza de Baku, observó que el cuerpo de una cola se regeneraba rápidamente. Justo ahora, Sukaku instintivamente había protegido su cabeza. El Jinkriki debe estar dentro de su cabeza. Dance comprendió que la monstruosa forma exterior era simplemente una manifestación de chakra. El verdadero cola única permaneció sellado dentro de su huésped. Baku. Una vez más, las fauces de la criatura se abrieron de par en par, esta vez generando una intensa fuerza de succión. Sukaku se tambaleó y sus enormes garras se clavaron en el suelo para resistir el tirón. Arena, escombros, árboles e incluso desafortunados shinobi fueron absorbidos por la boca de Baku. Por un momento, la enorme bestia se sintió contenida, y ese momento fue todo lo que Dance necesitaba. Chapter 27, Pursuit. Mientras la inmensa succión del Baku mantenía a Sukaku en su lugar, Danzo se movió rápidamente hacia un lado, describiendo un amplio arco para colocarse detrás de la bestia con cola. Acumuló chakra en sus manos, aprovechando el momento mientras Sukaku estaba inmovilizado. Saltando sobre su lomo, se lanzó hacia su cabeza. Insecto. Un rugido furioso surgió de Sukaku. La enorme bestia dejó de resistir la fuerza de succión y se desplomó en el suelo. Este repentino movimiento expuso también a Danzo a la poderosa atracción del Baku. Uf. El viento silbante aullaba junto a sus oídos. Danzo se tambaleó, casi siendo arrastrado. Su ropa y cabello fueron violentamente jalados en una dirección. Se agachó, luchando por mantener el control y evitar ser absorbido. Maldita sea. Canalizó más chakra hacia sus pies, intentando moverse al lado de Sukaku para escapar de la succión. Muere, insecto. Sukaku, ahora tendido boca abajo, estaba siendo arrastrado lentamente por la poderosa succión, pero su enorme brazo con forma de arena aún se extendía para aplastar a Danzo. Sin otra opción, Danzo saltó para esquivarlo, pero tan pronto como perdió el equilibrio, la fuerza de succión lo atrajo hacia el Baku a una velocidad alarmante. Ajustando su cuerpo en el aire, Danzo gritó Baku. ¡No! El Baku cambió abruptamente de succión a exhalación. Un tremendo empujón a Danzo lo impulsó directamente hacia Sukaku. Rápidamente reunió chakra en sus manos. Gran bola Rasengan. Todavía inestable por el cambio repentino, Sukaku dejó de esquivar y en su lugar levantó ambos brazos para protegerse la cabeza. Danzo lanzó el Rasengan de gran bola a los brazos de Sukaku, aplastándolo contra las extremidades de arena antes de estrellarse contra su cabeza. Big Ball Rasengan. Detonación. El Rasengan se desinfló como un globo pinchado,
pero la fuerza liberada impactó directamente en el cuerpo de Sukaku. Con el ataque completado, Danzou saltó inmediatamente hacia atrás para ganar distancia. Observó atentamente. Sukaku permaneció inmóvil, rígido mientras los granos de arena se desmoronaban. La anticipación lo invadió. Si pudiera matar al Jinchuriki que estaba dentro, la bestia con cola también perecería, necesitando años para reformar su chakra antes de poder revivir. Funcionó. Las esperanzas de Danzou se desvanecieron rápidamente. Cuando la arena de la cabeza de Sukaku se secó, reveló un monje meditando, encerrado dentro de una barrera esférica. Esta barrera de sellado. No era el poder de Sukaku sino el del propio Jinchuriki. La barrera comenzó a disiparse, y sin nada que la retuviera, el chakra de Sukaku volvió a brotar. La arena que se había desmoronado recuperó su vitalidad, envolviendo rápidamente al monje. El cuerpo erosionado de Sukaku también se regeneró a un ritmo alarmante. ¡Ah! ¡Maldito insecto! Te haré polvo, pedazo a pedazo. El furioso bramido de Sukaku hizo que Danzou frunciera el ceño. Ni siquiera su técnica más poderosa había sido suficiente para acabar con él. Más de la mitad de su chakra ya estaba agotado. En cuanto a su Yatsu de sellado, funcionó bien contra Jinchuriki antes de que se transformaran por completo, pero contra este Tenuki descomunal, Danzou comenzó a considerar la retirada. Justo cuando Sukaku dio un paso adelante para atacar, de repente se detuvo. No, rugió la bestia antes de darse la vuelta rígidamente. El chakra comenzó a acumularse en su boca, apuntando no a Danzou, sino al campamento base de Konoha. No, es el Jinchuriki quien lo controla. Danzou rápidamente formó sellos manuales. Liberación de viento, balas de aire. Varias balas de viento impactaron a Sukaku, creando algunos hoyos poco profundos en su cuerpo de arena, que se alisaron en cuestión de segundos. Gran Tenuki, ¿te dolió? ¿Quieres que te golpee otra vez? Maldito seas. Maldito seas. Te mataré. Sukaku abandonó su bola bestia con cola, con el cuerpo aún algo rígido, y se volvió hacia Baku. Los ojos de Danzou se iluminaron mientras seguía provocándolo. Gran Tenuki, deja de hacerte el duro. Si no fuera por ese viejo monje, ya te habría enviado a reencarnar. Pero claro, eres el más débil de las bestias con cola. Aunque un humano te mate, no es tan vergonzoso. Matarte, matarte. ¡Ah! Te destrozaré pieza por pieza, miserable humano. Al ver que los movimientos de Sukaku se volvían más fluidos y su aura aún más salvaje, Danzou supo que era hora de partir. Utilizó la técnica de invocación, disipando el Baku, y corrió inmediatamente hacia las fuerzas de Sune en retirada. ¡Bum! ¡Bum! Explosiones de balas de aire estallaron tras él, y sus ondas de choque lo golpearon implacablemente. Danzou dejó de conservar chakra y aceleró su escape. Después de correr 10 kilómetros de una sola vez, 1 kilómetro detrás de él, Sukaku había perdido completamente la cordura, irradiando un aura violentamente caótica. La enorme bestia avanzó arrasando, aniquilando todo a su paso. Maldita sea, hasta que no me haga más fuerte, no volveré a meterme con una de estas cosas. Pero por más rápido que corriera, no podía librarse de la sensación de que algo lo había atrapado. Al sentir que la bestia se acercaba, un escalofrío recorrió la columna de Danzou. Luego, a lo lejos, divisó un escuadrón de Sune. Exhaló aliviado. Yatsu de transformación. Danzou se transformó en el ninja sensorial de la guardia del que se caga y corrió hacia el escuadrón. La bestia de cola está furiosa. Ayúdenme. Antes de alcanzarlos, gritó con todas sus fuerzas. Al ver la imponente figura de Sukaku, los rostros de los miembros del escuadrón palidecieron. Sin dudarlo, dieron media vuelta y huyeron. Cobardes. Sin lealtad alguna. Pero no eran tan rápidos como Danzou. Los adelantó fácilmente. Los gritos y rugidos furiosos de Sukaku resonaron detrás de él. Danzou aceleró el paso. Cada vez aparecían más fuerzas de Sune. Algunos eran escuadrones de solo unos pocos hombres, otros de varias docenas. Cada vez que se encontraba con uno, pedía ayuda, pero todas sus reacciones eran la misma, darse la vuelta y huir. Y como eran más lentos que la bestia con cola, su destino era predecible. A pesar de poner cierta distancia entre él y Sukaku, Danzou aún podía sentir el chakra de la bestia aferrándose a él. Las bestias con cola son una molestia. Sus reservas de chakra se habían reducido a una quinta parte y su resistencia estaba disminuyendo rápidamente. Danzou no pudo evitar respetar al tercer Raki, que había luchado contra el 8 colas durante todo un día y una noche. Justo cuando estaba desesperado, vio a un grupo de varios cientos de shinobi de Sune más adelante, incluido un viejo conocido. Aliviado, aceleró el paso. Antes de que pudiera acercarse, ¡zas! 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 Una docena de Zenbon impactaron contra el suelo frente a él, deteniendo su avance. Código de acceso. Aparecieron varias marionetas, y Chiyo, junto con varios Sune Younin, lo rodearon. Soy yo, anciana Chiyo. Repelimos a los ancianos de Konoha, pero las fuerzas de la raíz nos persiguieron. Todos perecieron. ¿Está a salvo el que se caga? Su expresión desesperada y sin aliento, junto con el alivio de ver a sus camaradas, alivió la tensión entre los shinobi circundantes. Chiyo permaneció impasible. Código de acceso. La mirada desesperada de Danzou se desvaneció en una expresión vacía. Como era de esperar, el cuarto que se caga fue mucho más fácil de engañar. Dejando atrás su transformación, suspiró. En el momento en que reconocieron a Danzou, los shinobi de Sune se tensaron. Danzou,
¿Te atreves a perseguirnos hasta aquí? Pagarás por subestimar a Sune. La voz de Chiyo era gélida, viendo a las fuerzas de Sune preparándose para la batalla. No, no, no. Malentendido. Solo estoy devolviendo algo, y me voy ahora mismo. Se levantó una enorme nube de polvo y Danzou desapareció. Rugido, insecto. El rugido ensordecedor y los pasos atronadores a lo lejos eran demasiado familiares para Chiyo. Su rostro se oscureció. Maldito seas, Danzou. Sal de aquí. Chapter 28. The Aftermath of War. Al escuchar las explosiones y los furiosos rugidos que resonaban detrás de él, Danzou mantuvo su presencia oculta mientras continuaba avanzando hacia el campamento principal de Tsunagakure. Cada escuadrón de Tsunanin que encontró en el camino corría hacia el campo de batalla donde Sukaku se enfureció. Debería echar un vistazo. Quizás pueda aprovechar la situación. Ese pensamiento cruzó su mente, pero el paso de Danzou solo se aceleró, distanciándose de la batalla con la bestia de cola. Cuando llegó la medianoche, la presencia de Sukaku había desaparecido. Solo después de hacer un largo desvío para evitar los grupos de búsqueda de Tsunagakure, Danzou finalmente regresó al campamento de Konoha. Tan pronto como entró, un ninja enviado por Tsunada llegó para convocarlo. Lo sabía. Viejo bastardo no moriría tan fácilmente. Al entrar en la tienda, lo recibió una voz llena de irritación. Sin embargo, Danzou percibió un atisbo de alivio en el tono de Tsunada. Su actitud era notablemente más suave de lo habitual. Konoha todavía está en crisis. No puedo permitirme morir todavía, respondió Danzou con indiferencia. Se sentó a la mesa de reuniones y exhaló. Un día entero de batalla y viaje lo había dejado completamente exhausto. Si hubiera sido en cualquier otro momento, viendo a Tsunada de un humor poco común, podría haber entablado una conversación, tal vez incluso aprovechando la oportunidad para completar una tarea del sistema. Pero en ese momento, todo lo que sentía era el agotamiento que le producía enfrentarse a una bestia con cola. Deberías tomarlo con calma. No importa. Aún así, debo admitir que no esperaba que estuvieras tan cerca de capturar al que se caga. Nunca pensé que fueras tan fuerte. La próxima vez que Tsunagakure ataque, no te contengas. Tsunada escrutó a Danzou, intentando evaluarlo. Sus acciones de los últimos días le habían valido la aprobación. Sin él, el campamento de Konoha podría haber caído ya. No quería forzar demasiado su relación. Con un hombre poderoso como Danzou de su lado, su carga era mucho más ligera. Además, todo el campamento ya bullía con rumores sobre cómo casi capturó al que se caga y luchó contra una bestia con cola. Su prestigio dentro del campamento de Konoha probablemente no era menor que el de ella a estas alturas. Tsunagakure no lanzará otro ataque en el corto plazo. El esfuerzo que fue necesario para reprimir a Sukaku sin una preparación previa no habría sido gratuito. ¿Por qué no?, preguntó Tsunada frunciendo el ceño. Danzou, finalmente permitiéndose relajarse, sintió que el profundo agotamiento se apoderaba de él. En ese momento, todo lo que quería era una buena noche de descanso. Lo sabrás mañana. Si no hay nada más, me voy a descansar, dijo, levantándose de su asiento y saliendo de la tienda sin decir una palabra más. Ese maldito viejo sigue siendo tan insufrible como siempre, murmuró Tsunada. Su rostro se oscureció ante su completa falta de respeto. Tan pronto como salió, vio a Nono Yakushi esperándolo. Señor Danzou, MMM. Danzou respondió instintivamente y continuó hacia su propia tienda, con Nono siguiéndolo de cerca como si fuera algo natural. Dentro ya se había preparado ropa limpia y agua caliente. Es tarde. Ve a descansar un poco. Sí. Mientras observaba cómo Nono se marchaba, Danzou bajó la mirada hacia sus envejecidas manos y un rastro de frustración se dibujó en su rostro. Maldito sea este cuerpo. La mañana siguiente al amanecer, Tsunada recibió un informe. Tsunagakure había luchado contra Sukaku durante toda una noche y había sufrido pérdidas devastadoras. Cualquier plan para una nueva ofensiva estaba descartado. Como respuesta, también llegaron buenas noticias desde Konoha. Los refuerzos estaban en camino. De los 2000 ninjas enviados, había 30 Jounin de clanes prominentes y 500 Chunin. Parecía que los líderes de Konoha finalmente habían comprendido la gravedad de la situación. O tal vez simplemente tenían miedo de que si Tsunada y Danzou decidían abandonar el frente, las consecuencias serían desastrosas. Después de todo, defenderse de Tsunagakure con fuerzas tan escasas durante tanto tiempo, había un límite a cuánto podían descuidarlos los superiores. Mientras tanto, Danzou recibió el último informe de bajas de Nono. Las pérdidas sufridas por Ruth fueron suficientes para hacerle estremecer incluso a él mismo. Casi todos los agentes resultaron heridos. Incluso el Jounin que había enviado a las fuerzas de Tsunada había perdido a 2 miembros. Los Chunin restantes eran solo 214, y 23 de ellos estaban tan gravemente heridos que nunca podrían volver a luchar. La situación en todo el campamento era aún peor. La tasa de supervivencia entre las 4 ULIDes de ninjas civiles enviadas al frente apenas alcanzaba el 50%. La cuarta tanda de heridos graves ya había sido enviada de vuelta. Y esto sucedió con Tsunada, la ninja médica más fuerte de Konoha. De su lado, tras la breve emoción de sobrevivir a la noche, el campamento se sumía en el dolor. Los lamentos de luto resonaban en la oscuridad, un sombrío recordatorio del precio de la guerra. Muchos de los ninjas más jóvenes e inexpertos, aquellos que enfrentaban una batalla por primera vez, luchaban por mantenerse unidos.
Sin embargo, para sorpresa de Danzou, en esta atmósfera de desesperación, la ideología de Ruth se estaba extendiendo. Unos días después, dentro de la tienda de Tsunada, luto por los caídos, lucha por los vivos. Qué irónico. Ahora, incluso en Konoha, la gente repite el credo de Ruth. Tsunada, ¿crees? Jiraiya. La voz de Tsunada se elevó bruscamente y frunció el ceño con disgusto. Bueno, no los mencionaré más. Pero aún así, su cambio es notable. El contraste entre cómo Konoha ahora elogiaba a Ruth y la propia percepción de Jiraiya era demasiado grande. Recién llegado al campamento, lo encontró inquietante. No me importa si es un gran plan o no. El hecho es que están protegiendo a sus camaradas con sus vidas. Los cobardes que se esconden en la retaguardia no tienen derecho a juzgarlos. Tsunada había albergado alguna vez las mismas sospechas, pero los miembros de Ruth, sin duda, se sacrificaban por sus creencias. Su tasa de bajas no fue menor que la de los ninjas nacidos civiles. Al escuchar el escepticismo de Jiraiya, sintió que una resistencia instintiva aumentaba dentro de ella. Jiraiya suspiró y decidió dejar el tema. Sabía que Tsunada odiaba a Danzou y a Ruth incluso más que él. Bueno, no hablaré más de ellos. Cambiemos de tema. Entonces, ¿me extrañaste? En cuanto regresé a Konoha, Jiraiya, antes de que pudiera terminar, el puño de Tsunada se disparó, enviándolo a volar varias docenas de metros por el aire antes de estrellarse contra el suelo con un fuerte golpe. Le tomó un tiempo recuperarse, gimiendo mientras se agarraba el pecho dolorido. Sí, esa es la verdadera, el mismo poder, el mismo dolor. Supongo que el plan del viejo no funcionó después de todo. Chapter 29. Jiraiya Danzou recibió rápidamente la noticia de la llegada de Jiraiya, junto con una carta del tercer Hokage. Después de leer la carta, no pudo evitar suspirar. El mundo ninja está en constante cambio. Aunque Kumogakure aún no había aceptado la propuesta de alto el fuego de Konoha, estallaron luchas internas de poder tras la muerte del tercer Raikage y la posterior transición de poder. En un esfuerzo por recuperar la autoridad de la facción mayor, el cuarto Raikage, declaró la guerra a Iwagakure con el pretexto de vengar al tercer Raikage. Esta acción obtuvo un amplio apoyo en Kumogakure. Después de todo, el tercer Raikage había perecido mientras se quedaba para cubrir la retirada de sus fuerzas. Aprovechando el poder político dejado por su predecesor, reprimió rápidamente a la facción mayor y dirigió personalmente a su ejército hacia el país de la tierra, obligando a Iwagakure a desviar sus fuerzas para defender sus fronteras. Como resultado, a pesar de la declaración de guerra de Kumogakure contra Konoha, no se produjeron conflictos importantes entre ellos. En cambio, las batallas de Konoha contra Sonagakure e Iwagakure se intensificaron. Es hora de partir. Danzou había cumplido sus objetivos, y las bajas en ruta aumentaban. Con la pronta llegada de refuerzos, ya no era necesario que permaneciera en el frente. Además, a pesar del tono mayormente elogioso de la carta del tercer Hokage, el mensaje subyacente era claro: no quería que Danzou continuara en el frente. De lo contrario, Jiraiya no habría sido reasignado desde las líneas del frente del país del rayo a esta ubicación. Danzou-sama, Lady Tsunada solicita su presencia, dijo Non-Yakushi, haciendo una reverencia respetuosa al entrar. Danzou asintió. ¿Me acompañarás? Sí, señor. La tienda de Tsunada. Dentro de la tienda de Tsunada, Danzou vio a Jiraiya por primera vez. Din, por favor, obtengan el reconocimiento del personaje clave de la historia, Jiraiya. Una vez que todos se reunieron, Tsunada habló. Los refuerzos llegarán en 2 días. Planeo lanzar un contraataque. Con las fuerzas de apoyo de Konoha en camino, Tsunada había tomado su decisión. Era hora de contraatacar y desahogar toda la frustración acumulada de los últimos días. Los Jounin presentes, al escuchar esto, apretaron los puños con anticipación. Danzou no se involucró demasiado en los preparativos posteriores. Una vez que la reunión concluyó y todos se marcharon, solo quedaron Tsunada, Jiraiya y Danzou. ¿Algo en mente?, preguntó Tsunada, sin saber cómo dirigirse a Danzou en presencia de Jiraiya. Ahora que Jiraiya está aquí, Tsunagakure no podrá causar muchos problemas. Ruth ha sufrido grandes pérdidas en esta guerra, así que planeo regresar a Konoha. Vine aquí para despedirme. Jiraiya sonrió. Bueno, en ese caso, supongo que es hora de que esos cabrones que juegan con la arena presencien el poder del sapo sapo. Claramente, las palabras de Danzou pusieron a Jiraiya de muy buen humor. Se puso de pie, con aspecto orgulloso, hasta que captó la fría mirada de Tsunada. Volvió a sentarse de inmediato, rascándose la cabeza con torpeza. Su bravuconería desapareció al instante, haciéndolo parecer completamente un Kai. Sin embargo, Danzou no lo subestimó. En muchos sentidos, Jiraiya era la personificación de lo que un verdadero ninja debía ser, a diferencia de las figuras imponentes que surgirían más tarde. ¿Lo sabe el anciano?, preguntó Tsunada. No quería que Danzou se fuera tan pronto. A pesar de su reputación, su actuación en esta guerra había sido fiable, sobre todo en combate. Su presencia sería beneficiosa para la próxima contraofensiva. Le informaré a Serutoubi, respondió Danzou con calma. Al ver su determinación, Tsunada no insistió. Después de todo, Danzou era un anciano de Konoha. Su presencia allí era solo una fuerza auxiliar, no un subordinado. Hablaron brevemente sobre la logística de la retirada de Ruth y las transiciones de defensa. Una vez resuelto todo, Danzou se levantó para marcharse. Sin embargo,
Justo al llegar a la entrada, se detuvo de repente, como si recordara algo. Por cierto, Jiraiya, ¿qué pasa, Danzo-sama? Jiraiya, aún de buen humor, sonrió radiante. No estaba claro si su alegría provenía de luchar junto a Tsunade o de los elogios previos de Danzo, pero las siguientes palabras que salieron de la boca de Danzo borraron instantáneamente la sonrisa de su rostro. Si vuelves a acosar a mis subordinados, no dudaré en invitarte a Ruth para una agradable charla. Con esto Danzo se fue. Jiraiya se quedó paralizado, con aspecto de estar completamente atónito. Tsunade, por otro lado, entrecerró los ojos con sospecha. Jiraiya, ¿qué hiciste exactamente? Espera. Tsunade, debe haber un malentendido. ¿Cómo podría acosar a sus subordinados? Protestó Jiraiya con torpeza. Tsunade no dijo nada, pero el escepticismo estaba escrito en todo su rostro. La reputación de Jiraiya hizo que fuera difícil creerle. En serio. Jamás Bicate, solo estaba recopilando información. Ante esto, su habitual comportamiento juguetón se desvaneció y su expresión se volvió seria. Tsunade, reconociendo el cambio, también enderezó su postura. A pesar de su naturaleza despreocupada, Jiraiya era un camarada muy confiable. ¿Lo has notado? Con el regreso de los heridos a Konoha, la reputación de Ruth, al igual que la de Danzo, ha mejorado considerablemente tanto entre los civiles como entre los shinobi. Dado el comportamiento pasado de Danzo, este cambio repentino es sospechoso. Jiraiya sabía que la relación de Tsunade con el tercer Hokage era tensa debido a la historia del clan Senju, por lo que no pensó demasiado en el papel de Sarutobi en esto. Konoha lucha actualmente en 3 frentes. La situación no es favorable y el Sensa está envejeciendo. La aldea no puede permitirse más inestabilidad. Tsunade, intrigada, preguntó, entonces, ¿qué encontraste exactamente? Jiraiya dudó. Danzo, puede que haya cambiado. En los últimos días, Jiraiya se había infiltrado para interactuar con los miembros de la raíz apostados en el campamento. Mediante la observación y la conversación, descubrió que eran camaradas de confianza, lejos de las figuras frías y despiadadas que esperaba. Ayudaban sin vacilar a los shinobi más débiles, compartían su experiencia de combate y protegían activamente a los vulnerables. Su creencia en la voluntad del fuego no era solo retórica vacía, la vivían con sinceridad. Estas cualidades les habían ganado un amplio respeto dentro del campamento, lo que explicaba la frustración anterior de Tsunade cuando Jiraiya dudó de ellos. ¿Eso es todo? Tsunade parecía indiferente, incluso con algo de desdén. Esperaba algo más sustancial de la investigación de Jiraiya. Eres un idiota. Entonces, ¿por qué dijo Danzo que acosaste a sus subordinados? Preguntó ella, arqueando una ceja. Jiraiya se rascó la cabeza, con aspecto avergonzado. Bueno, mientras recababa información, me encontré con una miembro de la raíz vestida de monja. La veía a menudo cerca de la división médica. ¿Te refieres a Non-Yakushi? Preguntó Tsunade desconcertada. Non-Yakushi, repitió Jiraiya. ¿Así se llama? Es hermosa, amable, gentil. Antes de que pudiera terminar, el rostro de Tsunade se oscureció siniestramente. Jiraiya. Un fuerte grito resonó desde la tienda. Una figura con forma humana salió volando y se estrelló violentamente contra el suelo. Chapter 30. Fractures. Danzo llevó a sus miembros raíz de regreso a Konoha en completo silencio. Su regreso no causó ni la más mínima conmoción. Ningún camarada los recibió, ningún civil los vitoreó. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía que otro grupo de shinobi había regresado del campo de batalla. Más tarde, Danzo fue convocado a una reunión privada con el tercer Hokage, donde recibió los elogios y recomendaciones de Sarutobi. El Hokage también preguntó sobre los detalles de la guerra. Cuando Danzo salió de la torre Hokage, miró hacia el vasto cielo sin nubes. Así que hemos llegado hasta aquí. Recordó las palabras de Sarutobi hacía unos momentos, aunque estaban llenas de elogios hacia Ruth, admiración por su inquebrantable voluntad de fuego. El verdadero significado detrás de ellas podría resumirse en una sola frase: lo hiciste bien. Ahora, no lo vuelvas a hacer. Como era de esperar, el primer obstáculo para salir de las sombras no fue otro que el propio tercer Hokage. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Danzo. ¡Qué mundo tan absurdo! La llamada voluntad de fuego, que propagó el tercero, brilló intensamente a la luz del día, como una delicada burbuja que resplandece al sol. Mientras tanto, la ideología de Ruth, la verdad por la que estaban dispuestos a dar la vida, solo podía existir en la oscuridad. Danzo volvió su mirada hacia la torre Hokage. Hay cosas que no desaparecen porque alguien lo desee. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pisaste el campo de batalla? Incluso a él le pareció sorprendente cuán profundamente se habían arraigado los ideales de Ruth, casi más allá de su propio control. Como dijo una vez Non-Yakushi, los shinobi viven por sus convicciones y objetivos. Incluso si eso significara morir por ellos, no sentirían pena. Para Danzo, esta nueva voluntad de fuego era algo que él había creado. Sin embargo, en el campo de batalla, los miembros de Ruth lo convirtieron en realidad con sus vidas. Danzo lo entendió bien. Incluso si él muriera repentinamente, habría otro que llevaría la antorcha, guiando a la siguiente generación por este camino. En un mundo donde la mayoría de la gente ni siquiera sabía por qué vivía, una ideología confirmada era como un barco que navegaba hacia adelante, una salvación para innumerables shinobi perdidos, sufrientes y trágicos. Durante un año entero,
la guerra estuvo estancada, pero ninguno de los grandes pueblos estaba dispuesto a ceder. Solo Sonagakure, después de haber sufrido un asalto temprano del Raki, una masacre en el campo de batalla por parte de una bestia con cola y, más tarde, una aplastante derrota a manos de Tsunade y Jiraiya, estaba realmente en su límite. Además, la constante interferencia del Daimi del viento solo había empeorado la situación. Como resultado, Sonagakure ya no pudo sostener la guerra. El conflicto en el país de los ríos prácticamente se había calmado, y sus emisarios ya habían iniciado negociaciones de paz con Konoha. Sin embargo, debido a las complejidades políticas, aún no se había llegado a ningún acuerdo definitivo. A lo largo de este año, Root aparentemente había desaparecido de la vista pública. Internamente, se enfrentaron a restricciones cada vez mayores por parte de los altos mandos de Konoha, recortes presupuestarios, reducciones de personal. El tercer Hokage lo justificó como una medida necesaria debido a la tensión financiera de la guerra. Incluso la petición de Danzou de huérfanos de guerra fue denegada. El entendimiento tácito entre él y el tercero había desaparecido hacía tiempo. Danzou ya casi ni siquiera asistía a reuniones de alto nivel. La razón principal de esta fractura fue la creciente influencia de la interpretación de Root de la voluntad del fuego. La versión del tercero siempre había sido vaga, más un eslogan político que una doctrina tangible. En realidad no eran más que palabras. Basta con mirar a los prominentes shinobi del clan en la aldea. No les tenían mucho respeto. Solo entre los shinobi de nacimiento encontraba cierto apoyo. Pero la ideología que Root había estado cultivando, después de un año de templarse en las llamas de la guerra, había cobrado vida propia. Coraje, compasión, honor, sacrificio, proteger a los débiles y apoyar a los camaradas. El contenido del manual raíz había sido adoptado por los shinobi civiles en los campos de batalla del país de los ríos. Lo consideraban una verdad absoluta, moldeando sus acciones y creencias en consecuencia. Sin embargo, estos principios chocaron con las políticas de la administración del tercer Hokage. La mayor contradicción radica en el rol fundamental de un shinobi, priorizar la misión por encima de todo, incluso a costa de la propia vida. Sin embargo, el manual raíz afirma explícitamente, cuando una misión esté más allá de tus posibilidades, no hagas un sacrificio sin sentido. Los camaradas son mucho más importantes que muchas otras cosas. Mantente fiel a tu corazón. Como brotes de bambú que brotan después de las lluvias de primavera, estas ideas habían echado raíces en el campo de batalla. Frente a la crueldad de la guerra, en medio del miedo, el dolor, la confusión y la muerte, los shinobi habían optado por abrazar estas creencias sin dudarlo. Incluso Tsunade, el comandante del campo de batalla, había aprobado en silencio los principios de Root. Su condición de nieta del primer Hokage le dio a la ideología de Root una legitimidad innegable. Ni siquiera el tercer Hokage pudo reprimirlo. Como resultado, el nombre de Root comenzó a difundirse entre los shinobi que regresaban. Entre los civiles de la aldea, las historias de una organización oculta de shinobi dedicada a proteger Konoha bajo la verdadera voluntad del fuego se hicieron ampliamente conocidas. Y como su líder, el nombre de Danzou había comenzado a ganar reconocimiento dentro de las filas shinobi. El anciano de Konoha, el sucesor de la voluntad del fuego, el estudiante del segundo Hokage, una potencia de nivel Kai. Incluso aquellos que nunca habían conocido la ideología de Root se sintieron alentados por la idea de que Konoha había ganado otra figura de nivel Kai en tiempos tan turbulentos. Dentro de la torre Hokage, Tserutoubi estaba sentado con el ceño fruncido, fumando su pipa mientras leía una carta de Jiraiya sobre la tierra de los ríos. La situación del frente de guerra era muy favorable, Sonagakure ya no tenía los medios para continuar la lucha. Todo parecía indicar que esto debería haber sido una buena noticia, pero lo que le preocupaba era el abrumador apoyo y admiración por la voluntad de fuego, que se había apoderado del campo de batalla. Tserutoubi siempre había sabido que Danzou era ambicioso, pero nunca le había temido. De hecho, le había otorgado fuerza a Danzou, le había permitido sus acciones e incluso había tolerado sus ambiciones. Había enterrado a Danzou en la oscuridad, usándolo para estabilizar Konoha. Incluso había anticipado que Danzou podría recurrir a medios deshonestos en su búsqueda del asiento de Hokage, pero nunca imaginó que su viejo amigo se convertiría en una amenaza de esa manera. Lo que lo desconcertó aún más fue la moderación de Danzou. No había aprovechado la guerra para construir aún más su reputación. En lugar de eso, había llevado a Root al más completo silencio. Tserutoubi dio una larga calada a su pipa, exhalando una lenta columna de humo mientras miraba el pueblo desde su ventana. Por primera vez, sintió como si nunca hubiera comprendido verdaderamente a este viejo amigo suyo. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo continúa esta apasionante historia. Si disfrutaste de este video, no olvides suscribirte al canal Universo Light Novel y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo momento de nuestras futuras entregas. Tu apoyo y tus comentarios son lo más importante para nosotros. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima aventura.